Muchas gracias por recibirme en estas pláticas. Mi plática trata sobre subjetividad porque una de las cosas que no se dijo es que voy a hablar un poco de mi experiencia en la parte más subjetiva, que fue cuando me convertí en madre. Todo lo otro fue áreas del conocimiento, de la disciplina, del aprendizaje afuera, pero el aprender a ser madre es un aprendizaje que se da adentro. Y estoy aquí por eso, por quién soy, por mi forma particular de relacionar las cosas, como discierno pienso o no pienso y vivo la vida. A ver, acá. Lo que determina un poco mi reflexión en esta ponencia es: en el embarazo yo comencé a conectar con esta conciencia de conexión con el cuerpo, de una inteligencia natural, de una intuición, y empecé a cuestionarme ciertos aprendizajes o ideas que tenía de cómo debían ser las cosas. Y luego llegó el parto y el posparto, y fue muy difícil para mí. Rompió con todos los esquemas que yo tenía de la parte física, que la tenía, yo practicaba deporte, era muy autónoma, y todos los elementos que salen acá, la falta de sueño, la pérdida de memoria, de repente mi identidad cambió. Me vi en un lugar de precariedad completamente nuevo. Entonces ahí les pongo, yo era normal hace como 2 hijos. Y en relación a este tema de lo subjetivo, ya voy a platicar un poco más, pero Francisco me manda entonces un artículo de Friedrich Schiffer, que está tratando de hacer una hipótesis de que, así como existen en la física cuántica ya se ha determinado que existe el campo eléctrico, magnético, bosónico, fermiónico y gravitacional, él está postulando que en el tema de lo subjetivo debe existir un campo en que está conocimiento emocional al cual se accede y que todavía no se ha descubierto. Pero hace unos experimentos directamente al cerebro, pero la verdad yo ni la entendí y sentí que realmente como que la conexión no va directamente al cerebro, sino al ser completo, al cuerpo completo, que integra todas las partes del cuerpo. El sentir desde el corazón también. Y para hablar un poco de este tema de la subjetividad, tomé la referencia de un profesor que tuve cuando estuve estudiando diseño. Él es un chileno, licenciado en filosofía, que estudió además musicología, armonía y composición musical, y fue profesor de estética y didáctica. Y él me hizo clases a mí de percepción visual. Y él hablaba de que nuestra mente está siempre buscando esta actividad de dar un significado. Si nosotros vemos una imagen, si ustedes me ven a mí y yo digo, hay una mujer parada al frente hablando, pues no les estoy aportando ninguna información. Pero si les digo, hay una mujer que va a hablar de su maternidad, ustedes ya empiezan a intentar ver qué va a seguir, ¿no? Y desde ese lugar es donde se va construyendo esta subjetividad, porque esa búsqueda que hace cada intelecto de cada uno tiene que ver con la reserva anémica o las experiencias en la memoria que tiene cada uno. Entonces, hay una primera subjetividad que tiene que ver con esta reserva anémica de cómo nos relacionamos con el afuera, con las personas que amamos, con lo que sentimos, con lo que nos causa interés. Y hay una segunda reserva anémica que puede ser de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esa va a ser absolutamente particular. Una de las cosas que también me interesó aportar aquí sobre el tema del movimiento es que ahora estaba practicando yoga y di con el libro de una pedagoga también chilena, también fallecida, que ella escribió un libro que se llama, perdónenme, El sistema consciente para la técnica del movimiento. Ella se fue a vivir a Argentina y trabajó con Claudio Arrau. Trabajó con la musculatura interna basal de la lengua y también de las manos. Y ella
examinó este tema del movimiento desde la plena conciencia, desde decir, voy a mover este dedo, pero desde un estado relajado y no de tensión. Y ella habla de que en este estado de acelere que vivimos estamos con nuestras fuerzas vitales, con nuestras pulsiones que realmente nos conectan a una energía interior debilitada. Luego, eso en cuanto al movimiento. En el tema de la meditación, yo he estado practicando una meditación que tiene mucho que ver con el estudio que hace la doctora Sara Lazar de la Harvard Medical School, que era con personas que meditaban de 40 y 50 años, que ya llevaban meditando un tiempo y que ponían el foco en las sensaciones internas, no hacían una meditación en mantra. Y luego sí empecé a hacer meditaciones en mantra. Ella comprobó en este estudio que las personas que habían hecho estas meditaciones solamente focalizándose en las sensaciones internas, tenían el grosor cortical igual que una persona de 20-30 años, que normalmente es menor cuando la persona va envejeciendo. Y también realizó otro estudio entre personas que no habían tenido ningún tipo de contacto con meditación y se les hizo un plan como gradual para que fueran empezando a sentir este espacio en que no piensas, este pequeño espacio que se produce entre pensamiento y pensamiento, que se empieza a alargar cuando te focalizas tal vez en la respiración o en el peso de tu cuerpo. Y a las 8 semanas detectó que había un aumento en el volumen del hipocampo, que es el que controla el aprendizaje, la memoria, la orientación y las emociones, regula las emociones, la unión temporoparietal, y que había una reducción en el volumen de la amígdala. Y la amígdala es la que da esta respuesta de ataque o huida, ¿no? Y es la que tenemos nosotros en nuestras reacciones. Entonces, esta es la relación entre esta subjetividad. Tenemos en nuestra reserva anémica tal vez una experiencia del primer contacto con fuego que nos hace, o con una abeja que nos hace reaccionar, y una persona que tal vez tuvo un encuentro viéndolo como espectador sin el estímulo físico no va a reaccionar de la misma manera. Entonces la subjetividad realmente no se puede percibir, no se puede entender solamente desde el estímulo cerebral, porque la subjetividad tiene que ver con la atención y con el sentir. Meditar también se comprobó que produce cambios químicos, estructurales y funcionales. Esto quiere decir que el cerebro, contrariamente a lo que me enseñó a mí por lo menos, es absolutamente neuroplástico toda la vida. No hay momento en que el cerebro tenga que decrecer en sus funciones, pero requiere tener un cuidado de acuerdo a los ritmos propios del cuerpo. Entonces, en estos ejercicios de mindfulness y de aprender o desaprender comportamientos que te hacen sentir tranquilo, que te hacen sentir en este estado de no alerta, que es lo que pasa cuando tú encuentras esos pequeños espacios de tiempo que están entre un pensamiento y otro, empiezas a conectar con ritmos naturales que tienen que ver con serenidad, con paz, que normalmente se dan, por ejemplo, cuando alguien se da un fin de semana a la naturaleza y no tiene nada que hacer ni que atender el teléfono, eso se da naturalmente. Entonces, lo que señala la otra doctora, Lara Boyd, de la Universidad de British Columbia, es que haga el ejercicio de repetir estos comportamientos que son saludables para su cerebro y deshaga los hábitos que no lo son, o sea, repita constantemente lo que no es bueno para su cerebro, deje de hacerlo, y usted va a tener el cerebro que usted desea. Y entonces, desde esta perspectiva sumamente subjetiva, yo me convierto en madre y yo tenía este chip de la prisa de ¿qué está pasando? A ver, se mueve, ¿qué va a hacer ahora? Ok, va a comer, ok, ya se sienta, ok, ahora al colegio, ok, ahora tenemos que levantarnos y peinarnos. Pero resulta que en realidad el cerebro es una estructura tan plástica que si no te das el cuidado de hacer bien a la primera las cosas, después efectivamente tienes que hacer, como dice la doctora Boyd, deshacer las cosas que hiciste mal en un comienzo, y eso toma mucho más tiempo.
Entonces, la invitación es un poco a empezar a conectar con estos tiempos. También dice la Fedora Averasturi, la chilena, para la cual, si les interesa un poco más del tema, tengo el libro que escribió de fotocopia conseguido acá en México, afortunadamente. Si a alguien le interesa, después se lo puedo dar. Ella dice: la conciencia es en sí una fuente de energía. La paciencia es en sí misma una energía y una forma de conciencia. El derecho al tiempo requerido por un niño para madurar es el sentido profundo del tiempo, que no se mide por cronómetro, sino por un sentido profundo. También dice: el cuerpo recuerda más que la mente la problemática de la vida cotidiana, pero cuando el cuerpo abre sus puertas, le devuelve a la mente sus poderes esenciales. Ella trabajó con las articulaciones de la mano y encontró que había un reflejo de todo el sistema corporal entre la parte de la base de la lengua y las articulaciones de las falanges de la mano, el dedo gordo y la muñeca. Y trabajó haciendo esos ejercicios y se empezaron a liberar memorias emocionales. También el profesor Sánchez, que les comenté, mi profesor de percepción, hablaba que el lenguaje del arte, debido a la atención continua y al ritmo, hace que nosotros podamos generar de una forma, por gozo, por amor, por atención plena, por ese deseo de la mente de ver qué es lo que va a pasar, esa curiosidad natural que tenemos, nos permiten conectar con el ritmo, con la armonía y desarrollar esta cualidad que permite dar unidad, forma y flujo al pensamiento perceptual. O sea, hace que nuestro cerebro también funcione de manera armónica y ordenada, que nosotros construyamos una forma de pensar que tenga esas características. Y bueno, realmente en este tema subjetivo, vuelvo a mis reflexiones hasta el momento, son que hay que tener mucha paciencia, hay que conectar con los movimientos naturales de la vida, reconectar con uno, y la meditación no necesita estar 30 minutos sentados, a veces es simplemente darte cuenta de que estás acelerado y, estoy acelerado, y quizás al día siguiente te vas a dar cuenta que no estás acelerado y vas a empezar a tener esa conciencia interior de cómo se regula tu organismo. En las meditaciones que yo he hecho, en la medida en que tú vas teniendo menos pensamientos, efectivamente sientes una sensación como de energía renovada. Se supone que según la filosofía hindú y budista, hay un estado de la meditación que es, o sea, los estados de la atención son la vigilia, que es el menos elevado, luego viene el sueño, luego viene el sueño profundo, en el sueño hay pensamientos, está la mente activa, luego viene el sueño profundo, en que ahí no hay pensamiento y ahí es donde el cuerpo se revitaliza. Entonces la idea de la meditación es llegar por lo menos a ese estado, si no a la iluminación, por lo menos a ese estado en que tú recuperas tus energías, y se supone que ahí el sistema parasimpático actúa como si estuvieras durmiendo. Y bueno, en lo personal, que el aprendizaje debe ser desde los ritmos propios, desde el gozo, para trascender los límites, y que sea esa experiencia que relataba antes la persona que bailó, que decía, entras en una situación que te fundes, ¿no? Y ese desarrollo de aprendizaje es desde un lugar interno. Somos todos diferentes, no hay ninguna persona que sea igual. Entonces empezar como a conectar con ese amor, a sostener lo que se revela en uno mismo, en la atención, tanto en la quietud, en el aquietarse de la meditación, como en el movimiento de la actividad que sea. Puedes estar cocinando, lavando platos o barriendo o no sé, lo que martillando. Digo, puedes encontrar ese gozo como físico en cualquier actividad. No necesariamente tienes que ser un gran bailarín. Finalmente, quiero leerles lo que escribió Herbert Reed, que fue un historiador de arte y poeta, crítico literario y profesor en Harvard, que escribió un libro que se llama Educación por el arte. Él escribió: equilibrio, proporción, simetría y ritmo son factores básicos de la experiencia. Más aún, son los únicos elementos mediante los cuales puede organizarse la experiencia en modos o pautas persistentes.
Toda la naturaleza, afirma él, tiende a buscar un orden, una forma, y por lo tanto hay en definitiva un principio estético que regula la vida. Y pues aquí les digo, yo esto es lo que a mí me gusta, las artes plásticas. Este es un cuadro de Klimt. Me pasé, ¿cómo me devuelvo? Bueno, ya, ahí. Este es uno de Kandinsky, que me gusta mucho también. Y pues aquí algunos de los trabajos que yo hago. Y muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta luego, claro, con gusto la respondo. Gracias.